Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV. Hola, ¿qué tal? Estamos en Hilo Directo, emisión especial para YouTube. Esta semana el caso Ayotzinapa ha resurgido de las cenizas del basurero de Cocula, merced al reporte que ha emitido el grupo de expertos internacionales de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Así va, ¿no? Y desde luego se constituye el contenido del informe en un nuevo golpe a la verdad histórica fabricada por la PGR en los días de Murillo Karam y propina a querer una nueva sacudida al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuya debilidad fundamentalmente sería la falta de confiabilidad y credibilidad en su mandato entre la mayoría de los mexicanos, de lo que se hace eco la comunidad internacional. Bien, ahora esta tarde está acá con nosotros Servando Pineda, Arturo del Hierro, y vamos a tratar de desentrañar una pregunta que surge lógicamente luego de conocer el informe. ¿Por qué habría mentido el gobierno de Peña Nieto una y otra vez y ahora, esta misma semana, persiste en su tosudez de avalar la verdad histórica que desde hace meses se ha ido derrumbando paso a paso? ¿Qué es lo que hay detrás de los sucesos de hace ya casi un año en Iguala que ha obligado al gobierno de Peña Nieto a aparecer como rehén de acontecimientos que amenazan incluso su permanencia en Los Pinos, si se le quiere ver en el caso más extremo? Sí, yo creo que estamos ante la presencia de uno de los más importantes casos, si no es que el más importante caso respecto a los derechos humanos de los tiempos modernos de nuestro país. Pero yo creo que también hay algunos signos de querer modificar esta posición inicial que tenía el gobierno mexicano respecto al caso de los muchachos de Ayotzinapa. La reacción inmediata, por ejemplo, que tiene el presidente de no descalificar a priori el informe de la Comisión Interamericana, sino dejar esta veta de que, bueno, vayamos hacia donde nos están pidiendo que marchemos en ese sentido, pues da un viraje en cuanto a la posición que tenía el gobierno mexicano, para quien oficialmente, no hay que olvidar, este caso estaba cerrado, o sea, ya estaba la versión habría que superarlo, la histórica y cerrado, y de repente aquí te dice, está abierto, hay nuevas líneas de investigación que no se consideraron y habrá que explorarlas. A mí me parece, de entrada, ese es un viraje en cuanto a la posición del gobierno mexicano. Las declaraciones propias del secretario de Gobernación, no textual, pero casi decir, bueno, se va a avanzar y se va a llegar hasta donde se tenga que llegar. Por lo menos me parece que si no esperanzador, sí nos abre una posición distinta a la que había tenido, en vista del rumbo que tomaron estos acontecimientos, porque sí, hay que recordar que cuando ocurre el caso de Ayotzinapa, la primera reacción del gobierno federal es de un desdén absoluto, de no tomar en cuenta la gravedad que todos los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, estábamos viendo, dada la magnitud de los hechos, y que nuestro gobierno no correspondió en ese mismo sentido. Era un problema de Guerrero, básicamente, sí, lo o que sea, se decía desde la presidencia de la República. Sí, siguiendo la misma tónica que se hizo, por ejemplo, con el movimiento zapatista, cuando surge en el 94, es decir, está focalizado en Chiapas, es un asunto de Chiapas y hasta ahí se debe quedar, ¿no? Las cosas toman otro rumbo, repito, por la magnitud y la gravedad de los hechos que significaban, que se percibió de inmediato en el exterior, en el extranjero, en muchos otros lados, y que el gobierno mexicano tardó muchísimo. No es una concesión ¿no? gratis del gobierno, obviamente hubo una presión de todos los mexicanos, de muchísimos mexicanos, claro. Hubo una gran presión de derechos humanistas, obviamente de la prensa internacional, de algunos gobiernos,
y obviamente de la Comisión Internacional de Derechos Humanos. Observo, sin embargo, una suerte de contradicción en la posición asumida por el gobierno mexicano inmediatamente después de conocerse el contenido del informe, ¿no? Que no es el informe final, desde luego, es un informe preliminar, porque de un lado el presidente Peña Nieto instruye a su gabinete a que tomen en consideración las observaciones hechas por la CICH. Sin embargo, lo hace a través de Twitter. Digo, tratándose de uno de los casos más emblemáticos de la historia moderna del país, por lo menos en materia de derechos humanos y de justicia, responder con un tuitazo me parece una reacción muy poco seria, ¿no? Tú me preparas y me das un reporte completo y yo te respondo con un Twitter ya de instrucciones a la gente, ¿no? Desde luego hay una contradicción porque de un lado, en efecto, como dice Servando, Osorio Chong ha salido a garantizar que no habrá impunidad en el caso de Ayotzinapa y se va a castigar a todos los responsables. La propia procuradora de la República, Arely Gómez, salió a decir que se estaba ordenando hacer un nuevo peritaje sobre la supuesta quema de los 43 en el basurero de Cocula, que es uno de los puntos cruciales del reporte, ¿no? Pero del otro lado sale Cerón para decir que Murillo Karam nunca ha mentido y que la verdad histórica sigue en pie, que los 43 de Ayotzinapa fueron incinerados en el basurero de Cocula, tal y como se dijo, ¿no? A menos que consideremos que cada quien está hablando de su propio peculio y respondiendo a inquietudes, ¿no? Que muy probablemente sea lo que está sucediendo, ¿verdad? Como si no hubiera una directriz única en ese sentido, sí, ¿no? Pero toma en cuenta también que son distintos momentos en que ocurren estas versiones. A mí me parece que así haya sido, coincido con usted, esa falta de seriedad del tuitazo, pero finalmente está expresa la voluntad de hacer algo. Valdría ahora sí tomarle la palabra al presidente, tomarle el tuit y entonces sí ir hacia el fondo, porque aquí me parece que lo que, ojalá y así sea, que en el gobierno federal estén en el mismo carril de la dimensión del hecho que tienen enfrente, o sea, no es como ellos pensaron al principio, y que me parece que si no toman acciones y no actúan, las consecuencias serán de otras dimensiones. Finalmente, lo que trato de decir es que el informe, así sea preliminar, me parece que es una beta, una oportunidad que se le da al gobierno federal, un poco, no sé si sea la palabra correcta, pero de borrón y cuenta nueva, y darle esa oportunidad de decir, ahora, con estos nuevos elementos que hay, lleguemos a la verdad, ¿no? O sea, fueron incinerados, pero ¿cuál fue el motivo? O sea, la causa. ¿Por qué tienes que llegar a ese extremo de tratar de borrar así completamente toda una evidencia? ¿Cuál era el verdadero motivo para llegar a esos extremos de salvajismo, ¿no? que se llegó con el caso de estos. No solamente cuáles eran los motivos, ¿quiénes están detrás? O sea, sí, por eso digo que es la oportunidad para llegar verdaderamente a esa verdad histórica. La verdad histórica nos dice que es un grupo del crimen organizado y hasta ahí. Y estas conclusiones las sacaron de la confesión de 13 detenidos. Sí, mal haría el gobierno, por ejemplo, en que todo esto que ha dicho sea nada más una especie de ganar tiempo y apostarle otra vez a nuestro ancestral olvido, ¿no? de las cosas, esperando que otro hecho logre borrar, pero la realidad nos ha mostrado que han ocurrido otros hechos, pero el recuerdo o la exigencia de justicia en Ayotzinapa está vigente porque se logró articular, bien o mal, un movimiento nacional en torno a este hecho, ¿no? No estoy hablando de dimensiones fuertes, sino simplemente que sí se pudo
articular un movimiento nacional que a diferencia de otros hechos, o internacional, a diferencia de otros hechos de mayor o igual magnitud, no digo que unos sean más graves y otros menos graves, finalmente son tragedias que ocurren en nuestro país, pero que desafortunadamente no lograron concitar este apoyo que se dio en el caso de los muchachos de Ayotzinapa. Ejemplos tenemos, los casos de aquí de las mujeres asesinadas en Juárez, la tragedia de San Fernando con los migrantes que fueron masacrados y todo esto, ¿no? Pero no se pudo articular este tipo de movimientos de la magnitud en que se dio con los de los muchachos. Y hay que reconocer que si el tema se sostiene es gracias a los grupos civiles, gracias a las redes sociales, gracias a que se pudo amalgamar un gran movimiento, no solamente en México, sino, insisto, en casi todo el mundo. Y ha sido la insistencia de estos grupos, ha sido la insistencia de los padres, ha sido la insistencia de los derechohumanistas para que no se quite de la agenda de los medios, no se quite de la agenda de gobiernos y obviamente no se olvide y no se quite de la agenda del gobierno mexicano. Habría que considerar que muy probablemente la verdad histórica de Murillo Karam no mintió en una sola cosa, que detrás de la tragedia y el drama de Ayotzinapa estaba el crimen organizado. Me parece que muy certero si se considera que esa es la conclusión central. El problema está en que circunscribe el crimen organizado a la policía de Iguala, al alcalde y a su mujer y a los Guerreros Unidos, cuando muy probablemente el simple hecho de montar escenas falsas, montar una historia oficial y construida sobre torturas, sobre mentiras, sobre fabricación de peritajes, de lo que nos está hablando y refleja es que en efecto las redes muy probables de crimen organizado detrás de lo de Ayotzinapa están a niveles mucho más altos de lo que se quiso hacer creer en el informe de Murillo Karam. Es decir, sí, es un problema de crimen organizado, pero ve tú a saber a qué niveles han de llegar a estas implicaciones para que el gobierno de Peña Nieto se la haya jugado a exponer mucho o poco su capital político, lo que le quedaba, se haya atrevido a exponer la viabilidad de su sexenio para proteger a intereses muy altos dentro de su propia administración, evidentemente, con vinculaciones en Guerrero, pero en todo el país y en los Estados Unidos. En la pista esta que proporcionan los investigadores de la CICH es muy preocupante, pero puede ayudar a desenmarañar el caso y conducirnos al verdadero móvil, ¿no? La desaparición de un camión cargado probablemente con heroína y que movilizó a todas las corporaciones de todos los niveles y a todas las autoridades una noche en Iguala, en Guerrero, para impedir que saliera ese camión en el que iban estudiantes de Ayotzinapa. Tomaron 5 camiones, 4 de ellos fueron atacados, un quinto camión, el del equipo de los jugadores de fútbol, ¿no? Pero sobre este quinto camión lo desaparecieron del expediente, lo cual hace creíble, ¿no? que muy probablemente todo el esfuerzo del Estado mexicano, porque intervinieron todas las corporaciones y todos los niveles, estaba dirigido a recuperar ese camión al costo que fuere, ¿no? Y esto pudo haber supuesto la aniquilación de los estudiantes, los únicos testigos que podrían eventualmente revelar lo que había ocurrido. Se llevaron por equivocación un camión lleno de droga. Sí, y eso les costó la vida. Finalmente también ahí lo que queda en evidencia es el grado de impunidad al que ha llegado el país, porque quien haya dado la orden de asesinar a estos muchachos, en el supuesto que así haya sido, que parece ser que así fue, lo hizo con la certeza de que no iba a pasar nada, que podía hacer eso y muchísimas más es que no ha pasado nada. Sí, por eso digo, pues no pasó nada con Tlatlaya, no pasó nada con Ayotzinapa, no pasó nada con Apatzingán. Lo hizo porque tenía esa certeza, es decir, simplemente eran números, o sea, no eran personas, ¿verdad? Deshazte de ellos y aquí no va a pasar absolutamente. Y esto nos dice que esto sucede sistemáticamente en todo el país, en ciertas regiones con más incidencia,
pero obviamente sucede y sucede todos los días. Por eso digo que esto podría ser como una oportunidad para el gobierno de Peña Nieto de recomponer esta situación de impunidad que se está viviendo en el país. O sea, todas las estadísticas y demás están muy claras que hay una crisis de credibilidad sobre el actual gobierno, ¿no? Bien, concluimos con la colaboración de esta semana. Periodismo de investigación, análisis político y buen humor. Hilo Directo TV.